Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. República Popular de Angola, enero de 1989. La población despide a los combatientes cubanos que comienzan a retornar a su país. York, unas semanas antes, en diciembre de 1988, Cuba, Angola y Sudáfrica han firmado los acuerdos para la paz en el suroeste de África. Se inicia así la última etapa de la misión solidaria más compleja de la Revolución cubana, que se extendió por 15 años. Un año después, en diciembre de 1989, Cuba rinde tributo y da sepultura en todos sus municipios a los restos de los caídos en actividades militares y civiles en diversas partes del mundo, fundamentalmente en África. Fidel Castro y el presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, presiden el acto central de despedida de duelo. Se da por terminada la Operación Carlota, nombre asignado a la misión en Angola en homenaje a una esclava de ese país que en la Cuba del siglo XIX se sublevó al frente de un grupo de sus compañeros y murió en la rebelión. En Girón se derramó sangre africana, la de los abnegados descendientes de un pueblo que fue esclavo antes de ser obrero y fue obrero explotado antes de ser dueño de su patria. Y en África, junto a la de los heroicos combatientes de Angola, se derramó también sangre cubana, la de los hijos de Martí, Maceo y Agramonte, la de los que heredaron la sangre internacionalista de Gómez y el Che Guevara, los que un día esclavizaron al hombre y lo enviaron a América. Tal vez no imaginaron jamás que uno de esos pueblos que recibió a los esclavos enviaría a sus combatientes a luchar por la libertad en África. Quando os colonos chegaram a Angola, existia tipo de escravatura diferente. O escravo era feito escravo por dívida ou escravo de guerra. Este vivia, fazia parte da família, que era chamada família extensa. Mas, com a chegada dos colonos, esse tipo de escravatura modificou. O escravo passou a ser uma mercadoria, passou a andar de porões de barcos em porões para ser vendido na América e em todos os outros continentes. Para los africanos del periodo de la independencia, estaba muy cerca todavía el viaje. Vivían todavía padres y abuelos que soñaban con África como patria. Había que construir aquí un espacio. Por eso José Luciano Franco o Fernando Ortiz
en diálogos que sostuve o que escuché de ellos, hablan de un sentimiento de solidaridad con la causa de Cuba, de incontables africanos que de pronto se dieron cuenta que su tierra en realidad iba a ser, a partir de ahora y para el futuro, esta. Cuba, por su parte, en el manifiesto de Céspedes, pronunciado el propio 10 de octubre, dice el fundador: Cuba quiere ser un Estado independiente para extender su mano generosa a otros pueblos del mundo. Quiere decir que en él estaba ya como una convicción muy enraizada que nuestra independencia debía ser útil para ayudar a otros. No especifica en qué campos, pero el destino posterior de la Revolución Cubana que él comenzó se ha encargado de explicar. Ahora, triunfada finalmente la revolución, alcanzado el poder por la revolución, cosa que no fue posible desde el 68 hasta el 1 de enero del 59, con Fidel a la cabeza del proceso, trazando líneas y abriendo frentes nuevos para Cuba. Bloqueada la isla, no se podrá escribir esta historia sin la solidaridad. Hombres puede haber en el mundo que no sepan o no entiendan lo que la solidaridad significó cuando mortales peligros acechaban la vida de un pueblo entero, cuando la lucha y los sacrificios de generaciones completas amenazaban perderse. Otros puede haber que ignoren lo que es un pueblo en el fragor de crear un mundo nuevo y lo que es un sentimiento de gratitud. Pero los cubanos, que sí conocemos de esas realidades, no seremos jamás desleales ni ingratos. Una verdadera independencia política y económica a 90 millas de su territorio es incompatible con los intereses de los gobernantes norteamericanos. Los Estados Unidos proclaman al mundo desde los primeros años de la década del 60: no permitiremos otra Cuba en el continente, y desde entonces realiza lo imposible para destruir o provocar el fracaso de la revolución. Y entonces, bueno, ¿cuál es la reacción de Cuba hacia esto? La reacción de Cuba, la reacción de autodefensa, es, bueno, vamos a contraatacar contra el enemigo. ¿Y cómo podemos hacer para eso? Es enfrentando a Estados Unidos en el tercer mundo, tratando de ayudar a revoluciones en otros países, tratando de debilitar al imperio norteamericano, a los clientes de Estados Unidos como Portugal, tratando de que gobiernos revolucionarios lleguen al poder para que Cuba ya no esté aislada, para dividir el empuje del enemigo. Dreke, el brazo derecho del Che en el Congo, Leo, lo dice de manera más poética, pero dice la misma cosa que él hacía. Es decir, Drake me dijo en una conversación: los gringos nos estaban acosando, nos fuimos a enfrentarlo por los caminos del mundo. Y los caminos del mundo eran África, América Latina, y hubiera sido Vietnam, porque Cuba le brindó voluntario a Vietnam, y Vietnam dijo no, que no hacían falta combatientes, fueron médicos cubanos. En abril de 1965, el Che Guevara se había incorporado con un grupo de instructores militares cubanos a la lucha de los guerrilleros del Congo Leopoldville. Posteriormente, combatientes y médicos cubanos colaboran en la defensa de la independencia del Congo Brazzaville y en las luchas de liberación nacional en Angola y Guinea-Bissau. Yo en mi libro uso una serie de citas de documentos de la CIA y del Departamento de la Inteligencia del Departamento de Estado hablando de esto, del sentido de idealismo de la Revolución Cubana. Es decir, que los líderes de la Revolución Cubana piensan que Cuba tiene el deber de ayudar a otros países y a otro pueblo a liberarse,
a luchar contra la opresión y la miseria. La Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. En abril de 1974, una junta militar con pleno apoyo popular derroca a la dictadura fascista en Portugal. La descolonización pasa a ser tarea prioritaria del nuevo gobierno, que afecta los intereses de la política exterior de los Estados Unidos en Europa y África. Portugal reconoce la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Días después, la hace extensiva a Mozambique. Pero en Angola, la situación se torna más compleja. 3 movimientos con desigual participación en la lucha contra el colonialismo tienen proyectos radicalmente opuestos. 2 de ellos, el FNLA y la UNITA, se subordinan a los intereses intervencionistas. La única organización independentista y solidaria contra el colonialismo y el racismo en África es el MPLA, Movimiento Popular para la Liberación de Angola. Las enormes riquezas naturales del país, su importancia económica y geográfica, la fuerza y prestigio del MPLA desencadenan preocupaciones, ambiciones y planes en los gobiernos vecinos de Zaire y África del Sur. El gobierno de minoría blanca de Sudáfrica sabe que una victoria del MPLA influirá en el pueblo de Namibia, país que ocupa ilegalmente pese a condenas y repudios de organismos internacionales y de la opinión pública mundial. En territorio namibio, la Organización Popular del África Suboccidental, conocida como SWAPO, lleva adelante una guerra de liberación desde 1966. La población negra sudafricana también encontrará en una Angola independiente un respaldo a su lucha contra la política racista del apartheid. I represent the American Committee on Africa, and one of our deepest concerns has been the increasing investment of United States corporations in South Africa, because this ties the interests of the United States to the interests of the white minority regime of South Africa. En abril de 1975, la toma de Saigón por el Frente de Liberación de Vietnam del Sur conmociona al mundo y deja una profunda herida en el orgullo de la política exterior norteamericana. El presidente Gerald Ford aprueba en julio de 1975 una operación encubierta para impedir la independencia del pueblo angolano. Em 5 de agosto de 1975, o exército sul-africano atravessou a fronteira do nosso território e ocupou a hidroelétrica do rio Cunene. Eles queriam ocupar Luanda antes da proclamação da nossa independência, marcada para o dia 11 de novembro. Então nós começamos a preparar-nos para a guerra. El gobierno de Mobutu en Zaire invade el país por el norte. Los mercenarios blancos, tristemente célebres en la historia de represiones y masacres en África, reaparecen nuevamente. Patrocinados por Estados Unidos y algunos países europeos, llegan a Zaire con destino a Angola para contribuir a la derrota del MPLA. Por ese tiempo no había un solo instructor cubano en Angola. La primera ayuda material y los primeros instructores cubanos llegaron a Angola a principios de octubre
a solicitud del MPLA, cuando Angola estaba siendo ya invadida descaradamente por fuerzas extranjeras. La tarea que nosotros nos planteó el comandante en jefe, que tuvo una reunión con nosotros en Cuba, fue que nosotros íbamos como instructores, pero que si había que combatir, nosotros combatiéramos junto con ellos y hiciéramos con ellos todo lo que ellos hacían. 500 instructores cubanos llegan a Angola en los primeros días de octubre. En pocas horas se ubican en lugares donde su presencia es más útil. 200 se dirigen a Cabinda, provincia separada del resto del país por una franja de 32 kilómetros. Su riqueza petrolera y situación geográfica la convierten en una región codiciada por el gobierno de Mobuto para un plan anexionista. El 14 de octubre, una poderosa columna de blindados e infantería del ejército sudafricano invade Angola desde el territorio que ya había sido ocupado en agosto. El objetivo es tomar el país antes del 11 de noviembre. La prensa internacional, controlada por los Estados Unidos, oculta la acción y la reduce a una actividad mercenaria y encubre ante el mundo al gobierno de Pretoria. El 2 de noviembre se efectúa el primer combate entre la fuerza invasora y los reclutas angolanos e instructores cubanos del Centro de Instrucción de Benguela. La superioridad en hombres y armamentos de África del Sur se impone después de una tenaz resistencia. Reclutas e instructores tienen que replegarse. Los sudafricanos prosiguen su marcha hacia la capital. Agostinho Neto reafirma la decisión de luchar hasta el final y declarar la independencia el día acordado. Se lucha en todos los frentes de guerra del país. Una parte importante del territorio ha sido ocupado. El 5 de noviembre de 1975, a solicitud del MPLA, la dirección de nuestro partido decidió enviar con toda urgencia un batallón de tropas regulares con armas antitanques para apoyar a los patriotas angolanos en su resistencia a la invasión de los racistas sudafricanos. Cuba tiene un problema porque los aviones cubanos son los viejos Britannia y son los viejos Ilyushin. Y entonces estos viejos aviones necesitaban pararse 2 veces para echar gasolina. Y Cuba tenía un problema donde pararse, donde pudieran pararse estos aviones, porque había un lugar que estaba seguro, que era Conakry o Bissau, que es la misma cosa, ¿verdad? Pero hacía falta otra parada. Y entonces los cubanos empezaron con Barbados, pero los gringos se dieron cuenta, cayeron encima al gobierno de Barbados, Barbados cierra. Guayana, los gringos le cierran Guayana. Isla de Sal, los gringos le cierran Isla de Sal. Era una situación dramática para Cuba, porque, concho, eso le hacía mucho más difícil enviar tropas. Las primeras tropas cubanas están el día 9 junto a las Fuerzas Armadas angolanas. Vísperas del día 11, a 25 kilómetros al norte de Luanda, se combate para frenar la ofensiva que pretende tomar la capital. Presidente do MPLA, nas funções do Presidente da República Popular de Angola. Defender com todas as minhas forças a independência, a soberania e a unidade da nação e a integridade do solo terra.
solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Unidades de combate y medios militares cubanos siguen llegando a Angola para reforzar su defensa. La Unión Soviética envía armamentos. África del Sur renueva e incrementa tropas y medios militares al aprovechar su retaguardia geográfica, pero no logra detener el avance conjunto de fuerzas angolanas y cubanas. Mais uma vez foi provado ao povo angolano e ao mundo a invasão de que o nosso país foi alvo, por parte do Exército Regular da África do Sul, aliado dos traidores angolanos da UPA, FNLA e UNITA. Mais uma vez o mundo pôde comprovar a agressão sul-africana ao nosso país, através dos prisioneiros feitos pelas FAPLA e que o camarada Ministro da Informação e o camarada Comandante Juju apresentaram aos jornalistas de todo o mundo para que não restem dúvidas a ninguém da ingerência da África do Sul nas questões da República Popular de Angola. El curso de la guerra cambia a lo largo de semanas de intensos combates en el norte y sur del país. Ciudades y posiciones ocupadas por la UNITA y los sudafricanos en el sur de Angola son liberadas a lo largo del primer trimestre de 1976. El mito de los mercenarios y la arrogancia racista blanca en el campo militar recibe un golpe irreversible en territorio angolano. El país queda libre de invasores. La operación encubierta norteamericana ha fracasado. El 27 de marzo de 1976, los últimos soldados sudafricanos se retiran de Angola y cruzan el río Cunene, frontera con Namibia. Yo creo que la razón por que Cuba toma este riesgo, porque es un riesgo serio, puede conllevar costos muy altos en noviembre del 75, es porque no era únicamente la situación en Angola, defender al MPLA, el viejo amigo de Cuba, de una agresión surafricana, pero esto iba más allá de Angola, era la lucha contra el apartheid, porque no era una guerra civil en Angola, el bandido de Savimbi y Olden Roberto del FNLA contra el MPLA, no, era Sudáfrica, era la intervención de Sudáfrica, y la derrota del MPLA hubiese sido la victoria del apartheid en el cono sur de África. Y entonces era, por lo que Fidel llama en un documento, la causa más bonita de la humanidad, que era la lucha contra el apartheid. Junio de 1976, 3 meses después de la victoria angolana.
África del Sur vive una explosión de rebeldía que hace historia. Soweto, suburbio negro de la ciudad de Johannesburgo, estalla en protestas de miles de estudiantes contra la enseñanza obligatoria del Afrikaner, lengua de la minoría blanca. La represión es brutal y deja un saldo de más de 500 muertos y miles de heridos. Muy pronto, el territorio angolano vuelve a ser objeto de provocaciones y agresiones militares desde el exterior. La retirada gradual de las tropas cubanas de Angola se detiene en 1977 de común acuerdo entre ambos gobiernos. A partir de 1977, la Isla de la Juventud, al sur de La Habana, acoge a miles de jóvenes becarios de diversos países africanos y del tercer mundo para cursar diferentes niveles de estudio. Vou explicar a esses companheiros que, portanto, nós vamos a Cuba para podermos estudar, tanto aumentarmos mais conhecimentos científicos e, portanto, nós pensamos de que ir estudar a Cuba é uma grande vitória para o povo moçambicano. Yo me llamo Mota Cinta. Soy del país de Angola. Los restos también, todos mis compañeros. Nosotros somos nicaragüenses, sí. Estamos estudiando la secundaria básica. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bien, gracias. ¿Qué hacen? Hablamos de las clases de español. We have in the north the Cunene River, Odimos Angola, Okavango River, and in the south, the Orange River bordering with South Africa. This simply explains that inside the country, we don't have perennial rivers. Kajako mo 74. Kari ne Durangan. Dan jine adula o mwene tata. Kefu ne Durangan. Jine dula onlongo imwena nat. Utabi adenge tatina mzirari iringa itine. O ina Namibia kula yo ina mapiano imuna neshi ne no kawe nongopolo. Wala kuyako? Ndala kuyako nayo po tukakale nuno na unyauliko. ¿Qué pasa con los valores de la intensidad si la reactancia capacitiva aumenta? Si aumenta la impedancia, disminuye la intensidad porque son inversamente proporcionales. Muy bien, maravilloso. Kuluma mumba ya tuwa mwaya mbulu, dode tuanga diri konje umbomi mekuita tereke mboloto. Eshidea, odiata dipula tata hapaya. Tato kwa ina eli kushimba kombaini. Dota dira mbole meme akataleko tate. Meme kulanya mkula tati imali wakaipu waku kufo transporta kentaleko. Dota di monokucha, gengi taiko, na jepo pidi jali shele mbolote jaluka. Meme kwa choli hapo nini tatu kuli japo ekeka. Vota ven mange komesho, isi ven manga komesho. Vota ven tula monti, isi ven tula monti. Vota atina jeko teendeli monjiri na jamanandi. Isi ya, ukweke otitu koshifidi otampunduka. Isi punduka, vota ven yashi, isi ven yasha, yota wilepo. Un día yo, como una amiga mía, también decidí dejar el país y comprarme al Movimiento de Liberación Nacional. Y ese mismo año llegué en Angola, fue el día 1 de mayo.
y nos pusieron en un campamento llamado Casinga. En Casinga había niños, ancianos, mujeres. I'm also a survivor of the Casinga massacre. The massacre which was carried out by the racist Pretoria regime against one of the Namibian refugee camps called Casinga on the 4th of May 1978 in the People's Republic of Angola. 3.000 personas habitaban Casinga, a 250 kilómetros de la frontera con Namibia. Más de 600 fueron asesinadas y alrededor de 350 heridas. La mayoría, mujeres y niños. Desde 1978 hasta 1986, más de 2.000 jóvenes en formación como profesores integran voluntariamente el destacamento pedagógico internacionalista Ernesto Che Guevara. Su destino es Angola, donde colaboran en la enseñanza de diversas asignaturas en los institutos de nivel medio del país. Llegan a La Habana los primeros integrantes del destacamento pedagógico Che Guevara, que estuvieron 10 meses en Angola y participan en el acto de despedida del segundo contingente. Yo quisiera que tú me narraras un poco cuál fue tu experiencia allí en Cabinda. Experiencia, bueno, nosotros como experiencia ahí adquirimos primeramente y aprendimos a trabajar. Aprendimos a trabajar en circunstancias difíciles, circunstancias en que yo nunca me las habría imaginado, ¿verdad que no? Nosotros tal vez nos fuimos aquí con una idea y ahí nos encontramos con otra, con la realidad de lo que era los 500 años de explotación que había sufrido el pueblo angolano. Para mí no me fue muy difícil lo que fue enfrentarme con los alumnos porque yo había trabajado ya cuando estaba en el pre, como profesora ayudante, esa que le llaman, en alumno ayudante en el preuniversitario. Pero con el idioma, casi nos pasamos días antes, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué es lo primero que se dice? Yo voy a hacer su profesora de biología y vaya, nos pasamos unos días ensayándolo, ¿no? Para cuando llegáramos a hablar, por lo menos saber decir algo en portugués en cuanto a eso. Yo quiero que vos explique con sus palabras a los restos camaradas por qué razón decimos que esta ecuación ahora está en equilibrio. Es decir, qué cantidad de átomos tenemos en los productos de cada uno de los elementos que componen esta sustancia compuesta, así como, en este caso aquí, la cantidad de átomos que hay y la sustancia, es decir, si hay equilibrio o no hay. En cuanto a las condiciones de aquí de Soyo, podemos decir que no son buenas, son un poco difíciles. En cuanto a hace 2 semanas que no tenemos luz, el abastecimiento, los mosquitos nos tienen la vida acabada. Y también bueno, yo estoy invicta. A mí no me da paludismo. Es la única que no le ha dado paludismo. A mí tampoco me da paludismo. A mí tampoco. A mí me dio todo, me dio todo negativo. La última que me dio todo negativo. Paludismo a casi todo. La tendencia de la gente cuando habla de la política exterior cubana del tercer mundo es hablar de los combatientes cubanos. Hay también una ayuda humanitaria tremendamente fuerte. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque es interesante. ¿Cuál es la primera ayuda que Cuba le da a África? Es el envío de un barco con un cargamento de armas para los rebeldes argelinos que están luchando por su independencia contra Francia, que en Bahía de Níper, que llega a Casablanca en diciembre del 61. Casablanca, Marruecos, de ahí van a ir las armas a Argelia. Bueno, en Bahía de Níper regresa a La Habana
con un otro tipo de cargamento, que son huérfanos de guerra argelinos, niños cuyos padres han muerto y heridos argelinos que se van a curar en Cuba. Es decir, el mismo barco tiene las dos vertientes de la política cubana en el tercer mundo, el fusil y el médico, la ayuda militar, la ayuda humanitaria. En el 2003 se cumplieron 40 años del inicio de la colaboración internacionalista cubana. 15.000 trabajadores de la salud brindaban sus servicios en más de 64 países. Don Hoy, República Socialista de Vietnam. En 1974, cuando aún no había sido liberada la ciudad de Saigón, comienza a construirse, donado por Cuba, el Hospital Amistad Cuba-Vietnam. Este centro, de 450 camas, atiende a una zona de 400.000 habitantes. ما في دم فيها المعروف. تمشي البطن حقها يمشي دم منها قل انه يمشي الدم منها يخرج النزل حقها ويمشي دم. Y con la misma interrogante que los niños aprenden nuestro idioma, ¿sí? Preguntando cómo se dice esto, qué cosa es, y ahí hemos ido anotando bien el significado de la palabra y después la hemos asociado y con el tiempo ya como la misma repetición es lo que reafirma un conocimiento. Es por ello que ya en estos momentos podemos ya intercambiar y entender a la población bien que viene a nuestra consulta. Cuba ayudó a fundar la primera escuela de medicina de la República Popular Democrática de Yemen. Generalmente en la tradición mezquita, el muerto no debe ser visto por nadie. O sea que cuando alguien muere, el médico o el personal de enfermería que lo estaba tratando hasta ese momento, a partir de ese momento se convierte en un Dan Niwan. Eso trae como consecuencia que para nosotros posteriormente no podemos atender ningún paciente. Bueno, la misma comunidad se encargó de darnos el remedio, ¿no? En este caso es un baño de vapor que se da con unas plantas medicinales que ellos tienen, que son las que alejan los espíritus. Posteriormente, en la próxima consulta ya teníamos los 150 pacientes que normalmente veíamos acá. Y bueno, decididamente nos dimos los baños, nos hemos dado 2 baños hasta ahora, por suerte no hemos tenido muchos fallecidos. Y bueno, la comunidad también nos apoya y ellos mismos nos piden de ese baño médico porque nos hace falta atendernos con ustedes. أنا طبيب كوبي مختار في المراك العقلية. O sea, yo he dicho que soy un médico cubano especializado en psiquiatría. La experiencia ha sido tremenda, en todos los sentidos. Es realmente impresionante cómo un pueblo, frente a la ocupación marroquí, lucha y a la vez se prepara para atender a sus pacientes en la retaguardia y cómo, independientemente de preocuparse por las atenciones primarias de la medicina, pues también tiene una visión sobre sus pacientes psiquiátricos y ha podido, mediante su esfuerzo, lograr construir este centro aquí en medio del desierto. Otra cosa que nos impacta mucho es la cantidad de gente con paludismo y el paludismo que existe aquí, que es un paludismo un poco agresivo, paludismo que afecta el sistema nervioso central, es el neuropalud, y que muchas veces lleva al traste en la mayor cantidad de casos a la vida de los pacientes. Nosotros llegamos aquí como médico general integral y hemos tenido que hacernos cargo de un departamento de ginecobstetricia donde la experiencia en esta especialidad son muy fuertes aquí en el África, fundamentalmente en estos países islámicos donde no hay límite de parto, donde las mujeres paren casi todos los años. El trabajo en esta especialidad es bastante fuerte, pero la hemos enfrentado sin dificultad y hasta ahora todo va muy bien.
He hecho partos gemelares que nunca en mi vida lo había hecho y han salido bien, los niños vienen, las madres vienen a verme. Eso me reconforta mucho, me da mucha alegría porque es mi trabajo, lo que yo hago. Y lo mismo atiendo pacientes de Senegal que atiendo pacientes de Gambizara. Tengo una población de 17.000 habitantes solamente en este pueblo, pero bueno, ya en el perímetro del pueblo para allá es Senegal. Quiere decir que tengo pacientes hasta de 8 y 10 kilómetros de Senegal. Mira, esa gente, cuando tú vienes aquí a la 1, a la noche, o a las 2, a la noche, a las 3, a las 4, siempre trabajando. No duerme, siempre trabajando, siempre trabajando. Es difícil, la soledad, yo he estado 8 meses sola aquí, en este lugar donde ustedes pueden ver que es casi un desierto lleno de vegetación. La única cubana soy yo. Y bueno, la amistad, la solidaridad de la gente aquí, de la familia donde casi que estoy viviendo, me ha acompañado y me ha ayudado mucho. Tuve momentos que me sentí muy mal, pensé mucho en Cuba, en mis hijas sobre todo, y llegó un momento que pensé que me iba a morir en Tanzania. Fue una malaria terrible, en 3 días me bajó la hemoglobina a 7 gramos. Y me recuperé en un mes y al mes ya estaba aquí trabajando. Y lo he dicho, si me vuelve a dar malaria no me voy. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser médico. Y decía que en el día de hoy queremos hacer la entrega aquí de una bata al enfermero que va a atenderlos. Y a partir de ahora él trabajará todos los días con el alma para ustedes y a la vez ustedes ayudarán, que él con su labor ayuda a garantizar una mayor salud en esta población. Estamos a trabalhar com a colaboração de nossos compadres cubanos para ver se vamos ajudar os nossos mortulados aqui na província do Mochico. Iniciamos com o serviço assim manual. Depois, os generais cubanos viram que manualmente não podemos fazer muita coisa. Eles estão nos ajudar a trabalhar na máquina para produzir muitas pernas para nossos mortulados. Octubre de 1987. 5.000 soldados del ejército sudafricano, apoyados con batallones de tanques, artillería de largo alcance y aviación de combate, invaden nuevamente Angola. El plan es aniquilar a las mejores tropas de su ejército, que en ese momento derrotaban a fuerzas de la UNITA cerca de la frontera con Namibia, e imponerle condiciones políticas y militares a su gobierno. We are not a nation of weaklings. We face adversity from a position of strength. Communist countries actively finance, train and supply military weapons to SWAPO and the ANC, but they also have their own designs on our country. Let there be no illusions about the fact that if communism wins its present battle in Southern Africa, Western civilization itself will be placed in jeopardy. La agresión surafricana es tan descarada que el Consejo de Seguridad por unanimidad vota una resolución condenando a la agresión surafricana y pidiendo a Sudáfrica que se retire. Sin embargo, a los pocos días de esta resolución, hay una conversación entre Chester Crocker, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para África, y el embajador surafricano en Washington, en que Chester Crocker le dice, yo tengo el documento norteamericano, ustedes naturalmente no tienen por qué preocuparse de esta resolución, tuvimos que votarla porque ustedes lo hicieron de manera un poco descarada, pero tú te das cuenta que no hay ninguna sanción, que no hay nada que sea efectivo, son solo palabras. Cuba pensaba que no había que lanzar esta ofensiva contra Mavinga y sureste porque los surafricanos iban a intervenir con su aviación y en el sur de Angola Sudáfrica tenía una superioridad aérea aplastante, también porque tenía base aérea muy fuerte pegada a la frontera en el norte de Namibia. Esa es una ofensiva
angolana con asesoramiento soviético. Ahí hubo un choque cubano-soviético y bueno, los angolanos decidieron seguir el consejo de los soviéticos y lanzar esta ofensiva. Las tropas angolanas y asesores soviéticos que le acompañan se repliegan hacia el pueblo de Cuitocuanavale. Allí se da una tenaz resistencia ante la feroz acometida de la artillería y la aviación sudafricana, que prepara las condiciones para un asalto decisivo de sus blindados e infantería. En ese momento de la invasión, los combatientes cubanos cuidan una línea estratégica de 700 kilómetros que se extiende de la costa atlántica hasta el pueblo de Menongue, 250 kilómetros al norte de Namibia y 200 kilómetros al oeste de Cuitocuanavale. Ante la grave situación militar, el presidente angolano pide ayuda al gobierno cubano. Cuba responde afirmativamente. Decide no debilitar las fuerzas que defienden la línea estratégica e inicia el envío inmediato desde la isla de miles de combatientes para colaborar con la expulsión de los invasores. $50.000 cubanos se agrupan en las diferentes especialidades que participan en las acciones combativas. Y aquí tenemos una repetición del 75. Cuba toma la decisión sin consultar a la Unión Soviética. ¿Por qué toma la decisión sin consultar a la Unión Soviética? La Unión Soviética quiere que Cuba ayude en Cuitocuanavale. Eso no hay ningún problema, no hay ningún pleito. Concho, había 60 asesores soviéticos además. Pero la jugada de Fidel es diferente. No es solo salvar a Cuitocuanavale, es resolver el problema una vez para siempre. Es sacar a los surafricanos de Angola. Entonces, eso significa no solo defender a Cuitocuanavale, pero lanzar una ofensiva. Los asaltos sudafricanos sobre Cuitocuanavale son sucesivamente rechazados y su ejército es obligado a retirarse. Simultáneamente, combatientes cubanos con apoyo angolano y de la SWAPO avanzan en una ofensiva por el suroeste hacia la frontera con Namibia. El ejército del régimen racista de África del Sur tiene que abandonar definitivamente el territorio angolano. Y esto es uno de los elementos fundamentales que llega a Sudáfrica a aceptar lo que Sudáfrica nunca quiso, la verdadera independencia de Namibia, elecciones libres que ellos sabían iban a llevar a la SWAPO al poder. ¡Viva camarada Santiago! ¡Viva Cuba! ¡Viva the People's Republic of Angola! ¡A lucha! ¡A victoria! Cuando uno dice por qué hubo estos acuerdos de Nueva York, claro que no es únicamente la actuación cubana, hay el problema de lo que está pasando en Sudáfrica.
¿verdad?, a la población negra. Hay el problema de las sanciones, pero yo te puedo asegurar, basado no en documento cubano, pero en documento norteamericano, que no hubiera habido acuerdo en Nueva York sin la actuación cubana 87-88, sin el despliegue impresionante del poderío militar cubano en el sur de Angola.